Hola a todos y bienvenidos a Actualidad y Bolsa. Esta semana introducimos el sistema eléctrico español. Nuestra intención es hacer una lista de reproducción bastante larga en la que vamos a cubrir el sector al detalle. Y hacemos esta lista de reproducción con una intención doble. Por un lado, para todos aquellos que queréis respuestas sobre por qué la luz es tan cara, qué se podría hacer para abaratarla, cómo se le pone el precio a la luz, como también para todos aquellos que queréis invertir en empresas eléctricas o otras utilities que hay en España. Saber de dónde vienen los beneficios de las empresas, sus costes, cuánta gente se necesita, dónde se sitúa cada uno de ellos en la cadena de valor. Son cosas muy importantes para tener un análisis bastante minucioso y llegar a un precio objetivo. Aquí, en este primer vídeo, solo vamos a introducir la estructura del mercado, que es una idea clave y básica que tenéis que tener en la cabeza. Hemos encontrado además una imagen muy buena en internet en la que está, por un lado, el flujo de la energía como también el flujo del dinero. Así que prestad muchísima atención y empezamos. Aquí delante tenéis la estructura del sector eléctrico español. Esta imagen es muy buena porque os subdivide la estructura del sistema eléctrico en cadena de valor, flujo físico, flujo económico y luego también os incluye el regulador y el operador del sistema. La distinción es muy buena porque la cadena de valor lo que nos da a entender o ver son las principales actividades que se producen en este sector y cuáles de ellas están liberalizadas o reguladas. El flujo físico es literalmente cómo fluye físicamente la electricidad por el sistema y el flujo económico es todo lo que tiene que ver con los precios que acaba pagando el consumidor y que reciben las empresas que están dentro de este sector. Si empezamos por la cadena de valor, hay 4 actividades principales en cualquier sistema eléctrico. Está la generación de electricidad, que es todo lo que tiene que ver con la producción de electricidad, pues puede ser en una planta hidráulica, en una central nuclear, con los molinos de viento, con la energía fotovoltaica, luego también hay centrales térmicas, centrales de ciclo combinado, hay cientos de maneras de producir electricidad. Luego está el transporte y la distribución. El transporte y la distribución son cosas distintas en el sistema eléctrico, aunque parezcan iguales. El transporte es todo lo que tiene que ver con el transporte de electricidad por la red de alta tensión. La distribución tiene que ver con el transporte de electricidad, pero por la red de media y baja tensión, que es a fin de cuentas la que conecta la red de alta tensión con el consumidor final. La última actividad del sector es la comercialización, que estos son empresas que venden tarifas a los consumidores. Hablaremos de las tarifas en mucho más detalle en futuros vídeos. Aquí lo importante es que entendáis qué actividades están liberalizadas y cuáles no. La generación es una actividad que supuestamente está liberalizada, pero no es así. Porque si uno, por ejemplo, quiere empezar una central nuclear en España, pues se va a encontrar con cientos de pegas del gobierno, de la autonomía. Así que en realidad la generación no está del todo liberalizada. La parte del transporte y la distribución no están liberalizadas, son actividades completamente reguladas. ¿Por quién? Por el regulador del sistema, que es la CNMC. Muy importante. El regulador del sistema no es el gobierno, es un organismo independiente. La parte de comercialización sí que es la actividad más liberalizada de todas y seguro que conocéis cientos de empresas que están en este espacio. Las cubriremos cuando lleguemos al flujo económico. En la parte del flujo físico, que como hemos dicho antes es cómo fluye físicamente la electricidad, pues como podéis ver, primero se tiene que generar, y aquí tenéis las empresas principales que se dedican a generar electricidad, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa ya no existe, se llama Naturgy, luego EDF, Viesgo y otros. Otros aquí estaría, pues por ejemplo, Solaria. Es muy importante entender que la generación de electricidad es continua porque no se puede almacenar, así que estas compañías tienen que estar todo el día produciendo electricidad, a cualquier hora, en todo momento. En la parte de transporte, como podéis ver, la única empresa que existe en España
que se dedica a transportar electricidad es Red Eléctrica. Red Eléctrica es un monopolio nacional y tiene todo el cableado de alta tensión. Esto ocurre en todos los países del mundo. En Inglaterra, por ejemplo, es el National Grid. ¿Tiene sentido que solamente una empresa tenga todo el cableado? Sí. ¿Por qué? Porque sería muy ineficiente tener un cableado de alta tensión al lado del cableado de alta tensión que ya tienes. Los costes fijos serían tremendos y lo único que conseguirías es que los consumidores tuviesen que pagar muchísimo más dinero por recibir electricidad. Por eso, en casi todos los países, la diferencia a lo mejor es Estados Unidos, que funciona un poco distinto, la red de alta tensión la tiene toda una empresa. Luego, en la distribución, que acordaos que es también una actividad regulada, lo que vemos es que nos encontramos a las mismas empresas que en la parte de generación. ¿Por qué? Porque la red de distribución, que es la que llega a tu casa, son también monopolios, pero en este caso no son nacionales, sino que son regionales. Principalmente estas 5 empresas tienen una parte del total de la red de media y baja tensión. Y más adelante, en otro vídeo, veremos dónde está cada una de ellas. Por ejemplo, Endesa tiene, pues aparte de Baleares y Canarias, pues tiene gran parte del sur de España. Iberdrola tiene el norte. Naturgy tiene una parte del centro de España también. Entonces, cada una de estas empresas lo que tiene es su pequeño monopolio regional. Y luego ya finalmente la electricidad, cuando ya ha sido generada, transportada y distribuida y comercializada, que a fin de cuentas es que os la han vendido, pues ya os llega a vosotros que sois los consumidores, que podéis ser residenciales o no residenciales. Residenciales, las casas normales y corrientes, no residenciales, empresas, fábricas, oficinas, etcétera. La parte del flujo económico es todo lo que tiene que ver con el precio de la electricidad. Entonces, aquí lo que hay es un mercado principal, que es el mercado mayorista, que se llama OMIE. Y como en cualquier otro mercado, hay una parte que ofrece y hay una parte que demanda. La parte que ofrece son todas las empresas que han generado esa electricidad. La parte que demanda, y esto es importante, son las comercializadoras. Las comercializadoras se encargan de estimar cuánta energía eléctrica va a necesitar el consumidor final y lo hacen a través de modelos matemáticos bastante complejos y suele funcionar bastante bien. Como podéis ver aquí también está Iberdrola, Endesa, Gas Natural, EDF, Viesgo, pero también hay muchas otras empresas. Por lo que hablábamos antes, este sector está completamente liberalizado. Hola Luz es una comercializadora muy famosa. Así que aquí por lo pronto ya tenéis los 3 grandes segmentos de cualquier eléctrica en España. Tienen su segmento de generación, su segmento de distribución y su segmento de comercialización. Solo añadir una última cosa en el flujo económico. El precio mayorista que se determina en este mercado es el que hoy siempre en las noticias de el precio de la luz está a 180 euros o a 160 euros. Este es el mercado que fija ese precio, pero no es el precio que vais a pagar al final del todo. El precio que vais a pagar al final del todo va a tener otros costes que considerar, que los vamos a cubrir dentro de muy poco. Luego ya, como podéis ver, está el regulador, que el regulador abarca todas las actividades. El regulador es el que da permiso a que una empresa empiece a generar electricidad. Si tú tienes, por ejemplo, si quieres empezar un campo eólico de molinos, pues le tienes que pedir permiso al regulador. El regulador también es el que fija el coste del transporte y la distribución de electricidad y es el que también mira que las comercializadoras no estén abusando de su posición en el mercado. Como ya hemos dicho antes, este regulador no es el Estado, sino que es un organismo independiente. Esto pasa en España y en el resto de países. Finalmente está el operador del sistema, que es Red Eléctrica también. Red Eléctrica no es solo el transportista, sino que también es el operador del sistema. Tiene sentido que sea el operador del sistema porque es el que tiene toda la red de alta tensión.
El operador del sistema se encarga de que si tú estás en casa y enciendes el interruptor, haya luz. Eso es su principal tarea. De tal forma que si falta electricidad en una zona de España, pues tendrá que coger electricidad de otro lado que se esté produciendo para llevarla hasta el lugar donde se necesita, porque si no, habría apagones. Y la segunda misión del operador del sistema es la seguridad. Volviendo al ejemplo de si una persona quiere empezar una central nuclear, pues necesitaría permiso de la CNMC y luego también en red eléctrica tendría que dar el visto bueno porque es el que se encarga de conectar la central nuclear a la red de transporte. Lo mismo en el caso de la distribución. Si algún día pasa algo en la red de media y baja tensión, pues red eléctrica tiene que saberlo porque va a tener que utilizar su red de alta tensión para enviar electricidad por otro lado. Y la comercialización, pues es parecido. Lo único que se encarga la red eléctrica es de que las comercializadoras se estén portando bien, no abusen, etcétera. Red eléctrica no tiene tanto que ver con la comercialización, pero bueno, está por ahí. Es sobre todo parte de la CNMC. Aquí ya concluye la estructura del mercado eléctrico. Pero ya os podéis hacer una idea de, por ejemplo, el precio que pagáis en la factura, ¿qué va a incluir? Pues va a incluir el precio mayorista, que como ya hemos dicho, tiene que ver mucho con la generación, porque estas empresas son las que ofrecen electricidad y estas son las que demandan, pero luego va a tener que incluir otros costes, porque va a tener que incluir el coste del transporte, va a tener que incluir el coste de la distribución, va a tener que incluir el coste de pagarle al operador del sistema para que llegue la electricidad a tu casa, no tengas apagones, el sistema sea seguro, y luego va a tener que tener también en cuenta el margen de beneficio que aplica la comercializadora. La comercializadora no te ofrece, no te vende las tarifas gratis, sino que te las vende con la intención de ganar un cierto beneficio. Y luego aparte están los impuestos, que en este gráfico no incluyen, pero hay impuestos por todos. Hay impuestos en la generación, que está aquí. Luego también hay impuestos en la zona de transporte y distribución, aunque estos son un poco más raros. Y luego hay impuestos en la comercialización, sin ir más lejos, el IVA. Hasta aquí el primer vídeo sobre el sistema eléctrico español. Hemos introducido simplemente la estructura de todo el sistema. En futuros vídeos lo que vamos a hacer es, en cada una de esas 4 actividades que hemos visto y en el flujo económico y en el flujo físico, pues vamos a hacer vídeos mucho más detallados para que entendáis cómo funciona exactamente todo. Espero que os haya gustado, compartir el vídeo con quien queráis, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos dentro de muy poco.